Bienvenidos a todos a Diver English. ¿Cómo estáis? Bueno, ya sabéis que me podéis seguir en mi canal YouTube de Diver English y hoy estoy muy entusiasmada porque os voy a explicar algo que es muy importante para poder defenderse en el inglés, tanto coloquial como por escrito. Os voy a hablar de los modal verbs, los verbos modales. Los verbos modales es muy importante que sepáis cómo se utilizan, cuál es su estructura y en qué casos los vamos a utilizar en el inglés, ¿vale? Pues bien, empiezo con la lección número 5. A ver, lo primero que tenéis que saber para utilizar los verbos modales son dos reglas de oro que son fundamentales y siempre se van a cumplir. Aquí tenemos algunos verbos modales y tenéis que saber que no se conjugan. La primera regla de oro es que los verbos modales no se conjugan. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que para cualquier sujeto el verbo modal siempre va a ser el mismo. No existe la tercera persona que vimos, por ejemplo, con el verbo to do, que había que agregarle la S o la ES, dependiendo del verbo. En el caso del verbo to do, para decir ella hace, decíamos she does. Y al do le añadíamos ES, ¿verdad? Pues ahora con los verbos modales no va a ocurrir eso. Todos los sujetos van a ir acompañados del verbo modal en la misma forma siempre. Es decir, para el verbo can yo tengo I can, you can, he can, she can, they can y we can, ¿vale? Eso es la forma de conjugar los verbos modales. Otra cosa que tenéis que saber, segunda regla de oro con los verbos modales. Su estructura siempre va a ser la siguiente. Sujeto más verbo modal más verbo principal, ¿vale? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, decir yo sé jugar al fútbol o yo puedo jugar al fútbol, I can play fútbol, ¿no? Sujeto, verbo modal y verbo principal. El verbo principal siempre va a ir en infinitivo. Y la estructura siempre va a ser esta, ¿vale? En afirmativa y en negativa. Si decimos, por ejemplo, una frase en negativo, sería she can't play. Lo mismo que antes, pero con el verbo modal en negativo, ¿vale? Que se dice can't o cannot. Esta sería la forma contraída, can't, ¿vale? Bueno, pues esa es la segunda regla de oro que tenéis que saber para utilizar siempre con los verbos modales. En interrogativa, pues como os expliqué en otras lecciones, si pasamos a interrogativa vamos a poner primero el verbo modal y después el sujeto. Es decir, esta estructura le damos la vuelta. En vez de sujeto, verbo modal, ahora va a ser verbo modal, sujeto. Y después ya el verbo principal. Can I play? ¿Puedo yo jugar? ¿Vale? Esa sería la estructura de la frase en interrogativa con el verbo modal can. El verbo modal can, vamos a empezar a explicar los verbos modales. Empiezo por el can, ¿vale? Bueno, verbo modal can, ¿cómo se utiliza? El can lo vamos a utilizar para expresar habilidades. Así que, por ejemplo, yo puedo decir I can speak English. I can speak English. English, ¿vale? Eso sería para expresar una habilidad que yo tengo. Yo sé hablar inglés.
sé hacer algo. Se utiliza para cuando quieres decir que sabes hacer algo, ¿no? I can speak English. Yo sé hablar inglés. Entonces, el significado sería yo sé o yo puedo. Para pedir permiso, por ejemplo, es otro uso del can. Otro uso del can para pedir permiso sería, por ejemplo, una frase. Can I ask you something? Can I ask you something? ¿Puedo preguntarte algo? Estamos pidiendo permiso, ¿no? Vale, pues espero que hayáis entendido el verbo can. Vamos con el verbo could. Could es el pasado de can, ¿vale? Entonces, can significa, hemos dicho, poder o saber, ¿no? Poder o saber. Y could, que es el pasado de can, tendría el significado de podía o podría. Podía o podría. ¿Vale? Para que entiendas el could, voy a ponerte un ejemplo de frase. Por ejemplo, my father could swim. My father could swim. Swim. Mi padre podía nadar, ¿vale? Podía o sabía, ¿vale? Hemos dicho que se utiliza para habilidad. El could también se utiliza para expresar habilidad en pasado, ¿vale? Entonces, en este caso, mi padre podía o sabía nadar. My father could swim, ¿vale? Otro uso del could es para pedir permiso, ¿vale? Por ejemplo, esto no me pinta, este rotulador. Could I ask you something? ¿Podría preguntarte algo? Could I ask you something? Estoy pidiendo permiso y de forma educada. Recordad que el could se utiliza siempre de forma educada. Si tú quieres pedir permiso de una forma educada, vas a utilizar siempre could en vez de can, ¿vale? Por otro lado, también el could lo podríamos utilizar cuando te ofreces a hacer algo. Could I help you? Por ejemplo, ¿puedo ayudarte? Could I help you? Could I help you? Cuando alguien se ofrece a ayudarte, te dice Could I help you? ¿Puedo ayudarte? ¿Sí? Vale. Entendido, ¿no? Vamos con el siguiente verbo modal. Hemos dicho que could significa podía o podría. Podía o podría. Siguiente verbo modal, can. Perdón, may. El siguiente verbo modal es may y significa podría también. Podría. Con may vamos a expresar una probabilidad que no es segura. Algo que quizás ocurra, pero no sabemos seguro si va a ocurrir. Así que, por ejemplo, para predicciones del tiempo, yo puedo decir It's cloudy. Está nublado. It may rain. Está nublado, puede que llueva, ¿vale? Puede que llueva es algo que quizás ocurra, pero no es seguro. Otro uso del may, podría llover, mejor dicho. Hemos dicho que may era podría. Podría llover. It may rain. Podría llover, ¿vale? Otro uso del may sería para pedir permiso muy educadamente. Aquí aumenta el grado de educación.
Es decir, es más educado el may que el could. Para pedir algo muy educadamente podemos decir, por ejemplo, ¿podría yo pedir prestado tu bolso? May I borrow your bag? ¿Podría yo pedir prestado tu bolso? En ese caso estamos pidiendo permiso. Y yo te diría, yes, you may. Sí, tú puedes pedirme prestado mi bolso, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado claro el may. Vamos con might. Might significa también podría. Y también es para probabilidad. Expresa muy poquita probabilidad de que algo ocurra. Might. Por ejemplo, si yo digo, a ver, hemos dicho que might, te lo pongo aquí, es podría. Si yo digo it might, no, por ejemplo, te digo it's sunny, está soleado. It might rain tomorrow. It might rain tomorrow. Podría llover mañana. Como está soleado, hay muy poca probabilidad de que llueva mañana. Con lo cual, el might lo vamos a utilizar para decir cosas hipotéticas con muy poca probabilidad de que ocurran. ¿Vale? Siguiente verbo modal, should. ¿En qué casos utilizamos should? ¿Vale? Should lo podemos traducir por debería. Debería. Y lo vamos a utilizar principalmente para sugerencias o consejos. Cuando yo te quiero dar a ti una sugerencia o un consejo, yo te digo, por ejemplo, you look tired. You look tired. Pareces cansado. You should get some sleep. Some sleep. Pareces cansado, deberías de dormir algo. You look tired, you should get some sleep. ¿Vale? Entonces te estoy aconsejando que como tú estás cansado, que duermas algo, ¿no? Deberías dormir algo. You should get some sleep. Bueno, y en cuanto al verbo modal must siempre va a expresar obligación y lo vamos a traducir por debería. Debería, ¿vale? Cuando debes hacer algo, utilizas must. Para expresar, por ejemplo, una obligación sería I must, vale, debería. Te voy a poner un ejemplo. I must clean up this mess. Yo debería limpiar este desastre. Cuando tienes la habitación, por ejemplo, muy desordenada y tú dices, yo debería limpiar este desastre. Y bueno, y también se utiliza más cuando tenemos la seguridad de que algo va a ocurrir, para expresar una probabilidad muy alta de que algo ocurra. Por ejemplo, tú estás seguro de que alguien está en casa y dices, I am sure he is at home. ¿Vale? I am sure he is at home. ¿Cómo lo dirías con must? Dirías, he must be at
home. Recuerda la estructura, sujeto, verbo modal y verbo principal en infinitivo. Él debe estar en casa. ¿Qué quiere decir? Que es seguro que él está en casa. Así que para expresar una probabilidad muy alta o algo que es seguro o certero que va a ocurrir, vamos a utilizar el must. Por último, te voy a explicar el mustn't, que es la forma negativa de must. Mustn't es cuando no debes hacer algo. Es decir, expresa prohibición. No debería. No debería. Por ejemplo, si yo te digo, you mustn't smoke in the hospital. You mustn't smoke in the hospital. ¿Qué quiere decir? No debes fumar en el hospital. ¿Por qué? Porque está prohibido fumar en los hospitales. Entonces, si tú te encuentras un cartel en un hospital que dice you mustn't smoke, ¿qué significa? Que no debes fumar. ¿Por qué? Porque está prohibido. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la lección de hoy, lección número 5, verbos modales. Espero que os haya gustado. Recordad que voy a seguir subiendo vídeos a mi canal YouTube. Me podéis seguir siempre en mis canales. Mi canal YouTube es Diver English y en mis redes sociales, donde también lo cuelgo. Mi Instagram es sonia.romero__ y mi Facebook es Sonia Romero. Podéis seguirme sobre todo en mi canal YouTube y poner vuestros comentarios si tenéis alguna duda acerca de la lección de hoy o otras lecciones que he explicado anteriormente. Os espero en próximos vídeos súper interesantes donde vais a aprender muchísimo de gramática en inglés. Espero que os haya gustado la clase de hoy. Nos vemos pronto.